Muy buenas tardes en esta lluviosa tarde de la Ciudad de México. Donde quiera que nos estén escuchando, sean bienvenidos a nuestro programa Los Criterios del Poder Judicial en Materia Administrativa, organizado por la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica, que en su conjunto forman este espacio que hemos denominado el aula, a través de la cual nos encanta, tratamos de difundir y divulgar conocimiento, criterios del Poder Judicial en materia de derechos humanos. Hoy estoy aquí usurpando funciones porque el titular de este programa es el magistrado Juan Carlos Cruz Razo. Sin embargo, él es, y precisamente por eso tenemos el orgullo y el honor de que sea anfitrión de este programa, uno de los grandes líderes y expertos en materia administrativa de nuestro país, y consideramos que no había mejor persona que él para explicarnos este complejo tema de la transición en materia de la reforma judicial. Por ello es que nos permitimos ponerlo del lado de los invitados para que así él nos pueda explicar sin más límite que el tiempo la forma como él considera pertinente que se debe de implementar esta reforma. Aunque ya es un conocido de todos ustedes, me permito hacer una breve presentación de nuestro querido invitado y anfitrión regular. Pues el magistrado Juan Carlos Cruz Razo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Esta síntesis solamente resume los distintos cargos que ha asumido durante sus más de 35 años de desempeño en la carrera judicial, en la que ha sido actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito, magistrado de circuito y actualmente es magistrado en el primer tribunal colegiado en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Ha servido a nuestro país como consejero de la Judicatura Federal, designado por oposición, por concurso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y asimismo fue coordinador general de asuntos jurídicos de la presidencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda, como podemos ver con su currículum, es una persona que conoce las entrañas de la carrera judicial, asimismo del funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, por lo cual, repito, no creemos que haya mejor ponente para el tema de hoy. Magistrado, sea usted bienvenido. Gracias, esas palabras son pues muy inmerecidas por mí y te lo agradezco muchísimo. Es un placer estar en este acostumbrado programa con toda nuestra audiencia y la verdad pues ya la extrañaba y te lo agradezco mucho que me hayan invitado para platicar sobre este tema tan interesante y que bueno, no solo interesa a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, sino también pues debe interesarle a la sociedad en general porque pues es una reforma que afecta principalmente a la sociedad. Nosotros, los integrantes del Poder Judicial de la Federación, pues somos el daño colateral, pero la principal afectación, esto no hay que olvidarlo, es a la sociedad. Muchas gracias por la invitación, César. No, al contrario. Sí, retomando lo que dice, finalmente el acceso a la justicia es un derecho de todos los gobernados y es el que hoy se encuentra tan valiante con esta reforma constitucional que sin duda tiene un gran espacio, área de oportunidad para su mejora. Esperamos que las leyes secundarias corrijan muchos de los errores que encontramos acá. Finalmente, también como mencionas, esto todavía está hay medios de impugnación al respecto, entonces no sabemos cuál va a ser el destino final de esta reforma. Sin embargo, al día de hoy es derecho positivo, entonces, pues, en tanto se resuelven esos recursos y esas impugnaciones, pues, tratemos de dilucidar cómo implementarla en este periodo de transición. Si te parece, me gustaría empezar entonces precisamente hablando de la reforma. La reforma, como ya lo hemos hablado en distintos programas, pues realmente lo único que hace, o de lo único que se ocupa es de sustituir a todos los juzgadores federales que al día de hoy han llegado al puesto que ocupan siguiendo la carrera judicial, por juzgadores que serán electos, se supone que por voto directo, en una elección extraordinaria a mediados del próximo año. En ese sentido, esta reforma establece una serie de transitorios que nos dicen cómo se va a hacer este proceso de elección, pero que también nos dice qué va a pasar con los juzgadores que actualmente se encuentran en activo. Concretamente, nos habla en sus transitorios sobre dos cosas que podemos hablar nosotros, que es la pensión complementaria y las indemnizaciones.
¿Te parece, querido magistrado, si podríamos empezar primero explicándole a nuestro público qué es una pensión, qué es una indemnización y después cuál es el caso concreto de aplicación para los jueces y magistrados que se retiran bajo esta supuesta reforma constitucional? Con todo gusto. Como muy bien lo dices, pues bueno, hay muchas impugnaciones que se han hecho a esta reforma constitucional. Hay criterios muy diversos sobre si son procedentes o no son procedentes. No es un tema novedoso. Tenemos ya varios antecedentes o precedentes desde aquel famoso amparo de Manuel Camacho Solís, donde se planteaban ya si se podía impugnar una reforma constitucional y su producto resultante, que es la Constitución misma. Hay opiniones divididas y, por supuesto, pues, respetamos o yo respeto el criterio de quienes de quienes han impugnado. Y bueno, pues tendremos que esperar a ver qué es lo que se resuelve finalmente, porque incluso hay suspensiones que podríamos decir muy novedosas, inusitadas para nosotros en nuestro ordenamiento y en nuestra práctica jurídica, suspensiones incluso contra la aplicación de la Constitución. Y bueno, eso se tendrá que dilucidar su juridicidad en los medios correspondientes, pero hay que entender que también esta reforma constitucional pues permite u otorga cierto tipo de derechos que las personas pueden ejercer y quienes están en posibilidad de hacerlo pues también pueden acogerse a esos beneficios que la reforma plantea. Sobre todo hay que entender que esto no es un proceso que rompa la unidad, porque eso es muy importante. A raíz de que personas, por ejemplo, tratan de aprovechar estos derechos, se piense que hay una división o que se está rompiendo la unidad del Poder Judicial. Yo creo que nada tan falso como eso, porque, como decimos, esto queda sujeto a lo que se resuelve en esos medios de impugnación. Pero también, pues nada impide a quienes así lo consideren que pueden acogerse a los probables beneficios que contenga esta reforma y pues solicitar sus derechos correspondientes. Y esto ha suscitado pues muchas dudas, muchas incertidumbres acerca de cómo se va a aplicar esta reforma, porque en la parte electoral, de la que pues no me ocuparé en este momento porque es muy amplia y de hecho pues nadie sabe a ciencia cierta cómo se va a realizar. El INE en cumplimiento de la norma de los transitorios, pues dentro de los 7 días emitió pues su declaratoria de apertura de la parte técnica del proceso de elección, pero a ciencia cierta pues no se sabe cómo se va a realizar, porque para esto pues hay que integrar listados, hay que ver cuántos candidatos se van a tener, finalmente se tendrán que imprimir millones y millones de boletas y va a ser un proceso extremadamente largo. Un reconocido político hizo un ejercicio en el que, pues, si se ponía una persona a votar, se llevaba más de 4 horas para ejercer este derecho y de poder votar. Y además, pues, con una gran certidumbre de que ni siquiera conocería a los candidatos o no sabría cuáles son sus méritos o atribuciones para poderlos elegir. Entonces, esa parte va a ser muy complicada y los problemas los van a entender y los van a advertir los senadores que llevan mucha prisa por aprobar la reforma, pero ahora que se enfrenten a la realidad de cómo se va a instrumentar, entonces es un verdadero desastre. Yo tengo muchas dudas de que el Senado incluso cumpla con los plazos que la reforma les otorga de 90 días, pero sí tengo la certeza de que el Poder Judicial va a cumplir con los plazos que le señala la reforma constitucional porque siempre ha procedido de esa manera. Es decir, el Consejo de la Judicatura o la Suprema Corte, pues jamás han caído en una hipótesis de omisión legislativa o de omisión del cumplimiento a las normas que establece una reforma constitucional. Lo vimos muy claramente en 2013 cuando se tuvo que instalar los juzgados especializados en materia de competencia, radiodifusión y telecomunicaciones. El Consejo cumplió puntualmente. Cuando se hizo la reforma constitucional en materia penal, pues el Consejo y la Corte cumplieron en tiempo y forma. Entonces ahí sí no hay la menor duda
de que cumplirán en su momento con los plazos que les señala la reforma. Pero del lado del Senado, pues ya es desgraciadamente una costumbre todas estas dilaciones y retrasos en que siempre incurren, porque son temas que ya realmente no les importan. Aquí esta reforma pues era para satisfacer un capricho, ya está el capricho ahí, pues ahora ya veremos qué tanta importancia le van a dar al proceso. Pero pues esto, como te decía, enfrenta o crea un gran problema de incertidumbre en diversos rubros. Lo mismo en pensión complementaria, que en indemnizaciones o en trámites o en todos los derechos que puedan tener las personas. Perdón por hacer esta introducción así, pero como tú refieres muy bien, dos temas que han llevado mucho a la discusión, es decir, ¿qué pasa con la pensión complementaria y qué pasa con la indemnización? Bueno, en alguna plática que tuvimos anteriormente hablamos mucho de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y advertimos que uno de ellos pues era el fideicomiso de pensiones complementarias. Este fideicomiso se creó pues precisamente como un complemento a la pensión que otorgaba en aquel entonces el ISSSTE y que se buscaba que le permitiera a los jueces y magistrados tener una jubilación decorosa porque el funcionario judicial tiene serias restricciones para el ejercicio de su función. Es decir, en funciones se tiene que dedicar única y exclusivamente a lo que es en la función jurisdiccional. No puede ser director, representante, administrador, etcétera, de otras personas e incluso, por ejemplo, puede dar clases, puede prestar sus servicios de profesor, puede dar clases, pero no puede recibir remuneración alguna por ello. Está vedado expresamente y por esa razón se hizo esta precisión, este fondo, para decir, bueno, vamos a tratar de asegurar esta pensión decorosa también para reforzar y proteger su independencia y autonomía. Es decir, despreocúpate de contra quién tengas que resolver. Y de hecho, pues así sucede todos los días en el Poder Judicial de la Federación porque pues se analizan actos del Congreso de la Unión, del presidente de la República, de cualquier autoridad y se resuelve con independencia y autonomía porque no tenemos que preocuparnos por si nos van a despedir, que por eso nos dan una inamovilidad. Podemos resolver con toda tranquilidad, independencia y autonomía sin pensar en las consecuencias que pueda haber. Y como también un castigo adicional que nos daban, pues era precisamente que durante los 2 años siguientes a nuestro retiro, pues no podíamos hacer lo único que sabíamos hacer en todo ese tiempo, es decir, resolver en estas materias y pues conocer el funcionamiento del juicio de amparo y de los procedimientos conexos. Entonces, por esas importantes restricciones que había, se consideró justo crear una pensión complementaria a la del ISSSTE y se creó con fondos que obtuvo el Poder Judicial y que ya hemos explicado que se han mantenido e incrementado, a diferencia de fideicomisos que encontramos en el gobierno federal, concretamente en el Ejecutivo Federal, que con el paso de los años o se desaparecen o no hay explicación de la pérdida de sus fondos, no hay rendición de cuentas, etcétera. Por lo contrario, en el Poder Judicial se administran bien e incluso pues van creciendo sus fondos. Ese es el origen de esta pensión complementaria que pues surgió para dar una remuneración, una pensión pues más decorosa, pero siempre es complementaria de la que otorga el Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y después pues con los cambios a la ley según el 10º transitorio, según el régimen de cuentas individuales, etcétera. Esta indemnización, que es la otra figura que crean los transitorios, pues tiene un origen constitucional. Fíjense que el legislador tan entiende y reconoce que su reforma es injusta e incorrecta, que en los transitorios dice los jueces o magistrados que no estén de acuerdo en la en este proceso de elección, es decir, que concluyan su encargo
por haber declinado su candidatura o por no resultar electas serán acreedoras aún al pago de un importe de 3 meses de salario integrado y de 20 días de salarios por cada año de servicio prestado. Esto es una indemnización por este despido injustificado que la Constitución está realizando y por la cual pues somete a un proceso de elección a todos los funcionarios judiciales titulares. Entonces, esta indemnización pues surge en el texto mismo constitucional y es ahí su relevancia porque es de esta naturaleza. Entonces, son figuras distintas. La pensión complementaria surge precisamente con estos acuerdos del Consejo, pero lo más importante es que con posterioridad fueron incluidas ya como parte de las condiciones generales de trabajo porque la reforma al artículo 127 constitucional que promovió el presidente Calderón, pues precisamente respetaba esas condiciones generales de trabajo y respetaba estos fideicomisos, aunque estuvieran contenidos o previstos en condiciones generales de trabajo. Fíjense la importancia que le dio esta reforma constitucional al 127, que dijo, bueno, vamos a respetar las que estén previstas o en ley o en condiciones generales de trabajo. Entonces, la naturaleza de esta pensión complementaria es pues la de garantizar este retiro decoroso, en tanto que la indemnización tiene pues una justificación resarcitoria por el despido que provoca de los jueces y magistrados. Claro, hay la opción de los jueces y magistrados de decir, bueno, quiero participar en el proceso de elección y automáticamente tendrían derecho a participar. Pero si declinan ese derecho, o bien si no son electos, pues tienen derecho a esta indemnización. Y esto es muy importante porque pensión complementaria e indemnización por esas circunstancias no son excluyentes, tienen un origen distinto. La Constitución, los transitorios de la Constitución nos dan derecho a esta pensión complementaria prevista en la normativa del Consejo y en las condiciones generales de trabajo, porque el mismo texto constitucional pues habla de los retiros programados y también de pues las pensiones, perdón, de las pago de las pensiones complementarias. Estos dos conceptos, pago de pensiones complementarias y retiros programados, están previstos en el texto constitucional. Entonces, el derecho al pago de esta pensión complementaria y el derecho a la indemnización ya son dos derechos que están creados en esta reforma constitucional, están elevados ya a ese rango y bueno, pues tienen derecho a disfrutarlos quienes reúnan los requisitos o bien declinen el participar en esa elección. Y seguramente muchas personas lo van a declinar porque para muchas personas, yo me incluyo en estas, pues resulta muy cuestionable y algo hasta indigno que después de ejercer una carrera judicial durante muchos años, pues ahora tenga que someterse uno a un proceso de elección en el que pues, no habrá ninguna evaluación de características, ni aptitudes, estudios, etcétera. Simple y sencillamente el azar o bien la tómbola. O sea, es una reforma que nos lleva hasta estos ridículos de llegar a una tómbola para poder determinar quiénes van a ser los nuevos jueces federales en México en este caso. Y el problema después, pues se va a crear muy grande también porque recordemos que esta reforma también impacta a los sistemas judiciales locales. Entonces, yo creo que todos los estados deben estar pues viendo las barbas del vecino cortar y tendrán ellos que poner las suyas a remojar. Si quieres, podemos entrar, si te parece bien, a las particularidades de estos temas o como tú me digas. Sí, no, muchísimas gracias por esta explicación bastante extensa, pero al mismo tiempo clara sobre cuál es la situación actual que propicia esta reforma mal pensada. Eh, Tocas varios puntos interesantes. Hay uno que es muy curioso que me gustaría abordar un poco primero, el tema de los fideicomisos. Lo toco porque justamente hace un año, cuando se estaba atacando el Poder Judicial por los fideicomisos, que como platicamos y lo pueden ver en la entrevista que tenemos en nuestro canal, era realmente
eran consecuencia de una buena gestión del Poder Judicial de la Federación. Eran fondos que se le habían dado a diversos órganos de la administración pública y que el único que los pudo manejar adecuadamente era el Poder Judicial. Mientras los otros poderes se los acabaron como glotonería, el Poder Judicial los administró tan eficazmente que no solo los conservó, sino que los aumentó y les dio un destino bastante loable, que era dar una pensión complementaria digna a los servidores públicos. Todo esto lo platicamos durante más de una hora, que por cierto es el programa más visto en la historia de nuestro canal, así que pueden consultarlo en nuestra lista de videos. Sin embargo, hay una ley posterior que hace algo con estos fideicomisos, que parece que les da un destino diferente y que ya no se pueden utilizar para esto. Y sin embargo, ahora tenemos una reforma constitucional que considera que los fideicomisos le siguen perteneciendo al Poder Judicial. ¿Qué es lo que realmente cuál es la situación jurídica real de estos fideicomisos, magistrado? Yo creo que es esta, como bien lo apuntas, porque la norma constitucional pues está por encima de cualquier norma secundaria o por encima de cualquier otro acuerdo o disposición de nuestras autoridades. Esa es la relevancia que tiene que la Constitución esté contemplando ya el tema de las pensiones complementarias. Efectivamente, como lo dices, cuando se reformó el artículo 224 de la Ley del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se dispuso que esos fideicomisos deberían de servir para tratar de remediar las calamidades y las catástrofes que sucedieron en Acapulco por el huracán Otis, que desgraciadamente hoy pues volvemos a tener que se repite esta tragedia con el huracán ahora John, y Acapulco sigue sufriendo otra vez estas grandes calamidades. Ya no hay fondos para atenderlos. Y entonces, en aquella ocasión, cuando se hizo la reforma del artículo 124, se dijo que esos fondos iban a ser para esos fines. Vean la falta de seriedad, la falta de estudio del legislador. O sea, la realidad es que tenemos un legislador pues de un desempeño muy pobre, muy pobre. Ya una extraordinaria periodista como es Leticia Robles de la Rosa hacía un apunte de cómo cerraron su periodo legislativo, la anterior legislatura y todos los incumplimientos en que incurrieron. Pues cuando hicieron esa reforma, entonces afectaron esos fideicomisos. Se promovieron medios de defensa por algunas personas, se concedieron suspensiones y entonces esos recursos permanecieron en la esfera del Poder Judicial de la Federación, merced a esas suspensiones. Ahora viene la Constitución y dice, a ver, tus fideicomisos ahora se van a la Tesorería de la Federación y con esto vamos a implementar esta reforma judicial. Entonces, técnicamente o de manera tácita, la Constitución derogó esa reforma al 224 y prácticamente derogó toda esa finalidad que le dio a esos fideicomisos. Ya no son para el huracán Otis. La norma constitucional, pues es de mayor entidad, es de mayor jerarquía y además es posterior. Entonces, esos fideicomisos están válidamente hoy dentro de las arcas de los poderes del Poder Judicial y están válidamente en su contabilidad y pueden hacer las disposiciones que tengan, cumplir las obligaciones derivadas de ellos, porque el texto constitucional estima que están dentro de su esfera. Entonces, eso es muy interesante porque los legisladores jamás repararon en eso. Simple y sencillamente siguieron diciendo, bueno, a ver, tus fideicomisos se van ahora a la tesorería de la Federación como aprovechamientos para instrumentar toda esta reforma constitucional. Dices, bueno, entonces ya les dio otro destino, ya los modificó y este es indiscutible porque pues, es norma constitucional. Ese es lo interesante en ese punto, ¿no? Sí. O sea, resumiéndolo, la reforma a la ley les había dado un destino, ahora tenemos una reforma constitucional que les da un destino distinto. Obviamente el destino constitucional es el que prevalece y entonces esos fideicomisos son del Poder Judicial y deben de estar destinados al pago de pensiones y indemnizaciones de las personas que decidan no participar en el proceso, ¿no? Sí, Es, porque fíjate que ahí, esa es una de las dudas que surgen. Muchas personas decían, bueno, ¿y qué va a pasar con nuestra pensión? Pues aquí ya la misma Constitución, la parte de los transitorios de esta Constitución, pues viene a resolver toda esta problemática porque dice
Los órganos del Poder Judicial de la Federación llevarán a cabo los actos y procesos para extinguir fondos, fideicomisos, mandatos o contratos que no se encuentren previstas en una ley secundaria. Y le da un plazo de 90 días para enterar esos recursos a la Tesorería de la Federación. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues que las obligaciones que hoy día existen y las nuevas obligaciones que se creen, hasta en tanto el Consejo tenga que enviar esos recursos, van a ser sufragadas o tienen que ser sufragadas, o bueno, yo opino que deben ser sufragadas con los recursos que existen en esos fideicomisos, porque están previstas para este ejercicio y la Constitución garantiza el cumplimiento de esas obligaciones. Es decir, todos los que sean fideicomisarios o estén en aptitud de solicitarse fideicomisarios de ese fideicomiso, pues tendrán que pagar esas obligaciones con cargo a estos, contabilizarlas, retener las cantidades necesarias como pasivos y a los 90 días, esto es por ahí del 15 de diciembre, entonces sí, remitir todas esas cantidades a la Tesorería de la Federación como lo ordena el texto constitucional. Bueno, y aquí vamos a ver, tenemos que esperar a ver qué sucede con esas suspensiones que están decretadas, ¿no? Y esas pues será obligación de las autoridades impugnarlas en los medios de defensa correspondientes y entonces veremos qué va a suceder. Pero aquí, en un escenario hipotético, hablando como si no existieran y que ya tenemos esta operatividad plena, pues entonces eso tendría que hacerse. Y les queda mucha duda porque en algún momento el Consejo de la Judicatura determinó que las obligaciones de ese fideicomiso se pagaran con presupuesto corriente, lo que era incorrecto, porque el fideicomiso tenía fondos suficientes para hacer ese pago. Entonces dicen, es que ahora es presupuestal. Dices, a ver, no te confundas. Durante 2024, hasta el 15 de diciembre, todas las obligaciones que tienes que sufragarlas con los fondos del fideicomiso, porque para eso los tienes. Y además es lo que es congruente con los transitorios de la Constitución. Para el siguiente año, las obligaciones que se tienen con esos fideicomisarios tendrán que cubrirse con presupuesto corriente. ¿Qué tiene que hacer aquí el Consejo? Bueno, yo me atrevo a dar una opinión porque más estuve cerca de estos temas en algún momento y además quiero reiterar que las opiniones son de carácter estrictamente personal, ¿no? Yo no represento a nadie, no soy vocero de nadie más que de mí mismo y por eso quiero decir que son mis opiniones. Yo lo que veo es que tiene que hacerse una partida presupuestal específica en el proyecto el anteproyecto de presupuesto o proyecto de presupuesto que elabora el Poder Judicial. Tanto la parte de Consejo como la parte de Corte tendrán que incluir una partida específica para el pago de este tipo de obligaciones, porque eso no existía. Entonces tienen que hacer esa previsión para que el legislador, los diputados, la Cámara de Diputados, al aprobar el nuevo presupuesto, tengan que fondear esas partidas para hacer el pago de estas prestaciones. Entonces aquí sí el Consejo tiene que ser muy cuidadoso de no olvidar de incluir esa partida porque el presupuesto este año, como es año de cambio del Poder Ejecutivo, se tiene que enviar a más tardar el 15 de noviembre el proyecto de presupuesto y entonces ya integrarse para que sea la norma que rija toda esta materia en el siguiente ejercicio. Entonces, mientras esté ese fideicomiso en la contabilidad, en las arcas del Consejo de la Judicatura, pues las obligaciones tienen que pagarse de ahí. Ya en el siguiente año se tendrán que pagar con cargo a presupuesto corriente, porque eso es lo que ordena la Constitución y es pues la mínima retribución que nos da por el hecho de cortar de tajo estas carreras judiciales y decir pues ahora vamos a un sistema de elección. Eso es lo importante y como te digo, había surgido muchas dudas de esto, de la aplicabilidad, pero yo creo que esa es la forma en que se puede resolver y ya, como te digo, la Corte y el Consejo son siempre muy respetuosos de estos plazos, salvo que alguna determinación judicial se los impida. Y si la acatan o no la acatan, ese tema yo no lo sé, no lo puedo adivinar. Entonces, pues ya se verá. Si no, pues a más tardar el 15 de diciembre, que se cumplen los 90 días, tendrán que estar enterando estos recursos ya a la tesorería de la Federación.
Aquí me surgen un par de preguntas, magistrado. Sí. Efectivamente, usted dice, tiene 90 días para regresar los recursos, ¿no? La reforma salió el 15 de septiembre, entonces tiene hasta el 15 de diciembre. ¿Qué recursos son los que tienen que regresar? Me refiero a, con esos fideicomisos, o sea, tienen que regresar todo lo que no se haya utilizado, que no haya sido efectivamente pagado, o basta con que los servidores públicos hayan presentado su solicitud para que el Consejo de la Judicatura conserve cantidades suficientes para pagar no solo, o sea, para pagar las que todavía están pendientes de pagar, que fueron solicitadas antes de que se cumpliera el plazo de regresar el dinero a la tesorería. Sí, es muy importante la pregunta, César, porque el Consejo pues emitió un decreto que entró en vigor el 11 de septiembre del año en curso, por virtud de la cual se ajustó la edad de retiro para tener derecho a esta pensión complementaria, se ajustó con la edad eh, que requiere el ISSSTE para la jubilación, porque había un desfase. En términos de la legislación del ISSSTE, te podías jubilar a una determinada edad, pero tenías que esperar unos años más si querías alcanzar la pensión complementaria. Y esto era, pues, en cierta forma injusto. Y se hacía así porque se trataba de que no se agotaran los fondos de ese fideicomiso. Por eso una solución que dieron, que a mi juicio es incorrecta en algún momento, en algunas administraciones, dijeron vamos a pagarla con cargo a presupuesto. Eso fue incorrecto, fue observado incluso por la Auditoría Superior de la Federación, que dijo, oye, si tienes un fondo ahí, pues págalo de ahí, no le estés pagando de presupuesto. Pero con este acuerdo el Consejo realmente benefició a muchas personas que ya contaban con una extensa carrera judicial, pero que, por ejemplo, no tenían la edad suficiente para acceder a esta pensión complementaria. Entonces, antes de la reforma constitucional, el Consejo modifica este acuerdo y le abre la puerta y le da acceso a más personas para que puedan obtener esta pensión. Yo creo que esta fue una medida justa, plenamente congruente con el sistema constitucional y con los transitorios de la reforma, porque como te digo, la reforma contempla estos conceptos de pensión complementaria y retiro programado. Entonces, cuando hablamos de estos dos temas, estamos hablando de que pueden tomarse las medidas constitucionales correspondientes para promover y tener estos retiros programados, que no es otra cosa. En el apartado B, pues no había durante muchos años indemnizaciones ni cosa por el estilo. Como era un sistema muy injusto, poco a poco se fueron introduciendo al apartado B del artículo 123 estos sistemas para tratar de compensar que las personas de repente se quedaran sin empleos. Era una situación injusta frente a los trabajadores del apartado A del 123 porque ahí sí siempre se previó que en caso de un despido injustificado procedía la indemnización constitucional, pero no lo teníamos en el apartado B. Se fue metiendo poco a poco en ese apartado y luego empezaron a surgir en la administración pública, en el Ejecutivo Federal, programas de retiros programados, donde se decían las personas, oye, vamos a cancelar todo este número de plazas, pero te doy la oportunidad de que te vayas antes y te voy a dar una indemnización, etcétera. Yo creo que eso fue lo que guió el pensamiento de los legisladores en este tema y por eso contemplaron también retiros programados. Entonces, cuando hablamos de que hay derecho a pensión, de que hablamos de pensión complementaria, de que hablamos de retiro programado, perfectamente entendemos que se puede, está fundada y motivada la decisión que tomó el Consejo y es congruente con los transitorios. Porque, y esta es la piedra de toque de todos estos temas, porque el 10º transitorio dice, los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial serán respetados en su totalidad. Y no hay derecho más grande pues, que el derecho a una remuneración o el derecho a una pensión o el derecho a una indemnización. Son los básicos para garantizar la subsistencia del trabajador. Entonces Muchísimas yo gracias. creo que el Consejo tomó una medida pues muy justa al permitirle bajar esa edad y no se pone ya en riesgo este fideicomiso porque, como te decía, durante este año las obligaciones que se tengan se cubren con ese fideicomiso. Entonces, yo, por ejemplo, si yo fuera el consejo, yo diría, a ver, ¿cuántos fideicomisarios tengo? ¿Cuánto me importan las obligaciones que, para cubrir esos derechos por este año?
reservo esta cantidad, la separo de ese fideicomiso y lo restante lo envío a la tesorería de la Federación. ¿Por qué? Porque el siguiente año voy a tener que pagar esas obligaciones, pero ya con presupuesto corriente, es decir, ahora sí, con el presupuesto que para tal efecto le asigne la Cámara de Diputados al Consejo de la Judicatura. Entonces, es una medida perfectamente congruente con la reforma. Creo que hay fundamentación suficiente para hacerlo y la motivación, pues no se diga, porque es precisamente el respeto a esos derechos laborales. Muchísimas gracias, magistrado, por la pregunta. Y ya que por la respuesta, y ya que está precisamente hablándonos del décimo transitorio y la forma como se calcula la indemnización, aquí hay algo muy curioso que también ha generado algunas dudas o perspicacias. En el antepenúltimo párrafo dice, serán acreedores al pago de un importe equivalente a 3 meses de salario integrado y de 20 días de salario. Ahí debemos de entender claramente, ¿verdad?, que ese 20 días de salario también se refiere al salario integrado. Sí, efectivamente, porque no, la Constitución no puede ser incongruente consigo misma desde un punto de vista pues, formal, ¿no? Entonces, si la Constitución para los 3 meses nos dice que son equivalentes a 3 meses de salario integrado, pues también los 20 días deben de corresponder a salario integrado. Diferenciarlo y hacer una interpretación distinta sería violatorio de este sistema, de esta norma constitucional, y además sería darle una interpretación restrictiva, lo que en una correcta hermenéutica jurídica constitucional pues sería incorrecto, porque los derechos se amplían, no se reducen. Para reducirlos necesitamos tener un texto expreso. Para decir que se debería ser con salario básico, tendría que haberlo dicho la Constitución, de que dijera 20 días por cada año, 20 días de salario básico por cada año prestado. No, la Constitución se refiere a salario integrado. Y además es congruente con la jurisprudencia que la Corte ha emitido en materia de trabajo y de salario, porque esta jurisprudencia siempre ha manifestado y garantizado que esos 3 meses pues, sean de salario integrado. Para que nos comprenda nuestra audiencia, cuando hablamos de este salario integrado, es salario bruto, es decir, antes de las disminuciones de los impuestos correspondientes. Claro, ya cuando se contabilice, pues sí va a venir el descuento por los impuestos, ¿no? Que es otro tema también que habría que analizar, tú que eres un experto de esto, en materia de justicia tributaria, porque es por qué estas pensiones, por qué estas cantidades que tienen un efecto resarcitorio, pues tienen que ser grabadas también. Pero bueno, eso se podría ser materia de otra, de otra discusión. Pero yo creo que deben ser en esa medida 3 meses de salario integrado y 20 días de salario integrado por cada año de servicio prestado. Pero si tú me permites, quisiera hacer aquí una edición porque también hay muchas dudas en este tema, como te decía. Hay personas que piensan que o tengo derecho a la pensión o tengo derecho a la indemnización. Como te decía, no son excluyentes, su origen es distinto y por lo tanto son medidas, una que va a satisfacer o a retribuir todos los años de servicio que la persona prestó al Poder Judicial de la Federación y a la sociedad. La otra tiene un carácter resarcitorio de la eliminación de esta carrera y de poner a las personas en la opción de decir, pues ya me tengo que ir porque ya no vamos a someter a un proceso que considero injusto, inconstitucional, etcétera. Y entonces también muchas personas se preguntan, dicen, bueno, ¿y cuándo tengo derecho a esto? Yo creo que el derecho a solicitar esa extinción surge a partir de la reforma constitucional, a partir de que entre en vigor la reforma constitucional, esto es el 16 de septiembre de este año, porque ahorita te digo, el artículo segundo transitorio, lo que nos dice es que el proceso electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente decreto. Es decir, ¿qué importa esta declaratoria? La declaratoria importa que el proceso electoral ya inició. Por eso el INE a los 7 días hizo su declaratoria de apertura del proceso técnico, pero el proceso ya empezó. Es decir, desde este momento, y es lo que yo opino, cada persona que no esté de acuerdo con la elección
puede declinar la elección y decir, oye, pues tengo derecho a esta indemnización porque me voy, no porque quiera, me voy porque me sometes ahora a una elección que es algo absurdo, es algo incorrecto, injusto, etcétera. Entonces, si esa es la motivación para darse de baja, yo creo que la persona tiene derecho a solicitar desde ese momento su elección, porque se piensa o hay interpretaciones que dicen, bueno, es que como es hasta que el Senado elabore las listas, cuando puedo declinar, dices, no. No, 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 porque las listas las va a elaborar el Senado con la información que le dé el Consejo, cuando le diga cuántos titulares hay, cuántos se han retirado, cuántas vacantes existen, en qué circuitos están estas vacantes, y entonces el Senado hará su proceso. ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos, porque, repito, el Senado, el legislativo no se caracteriza por cumplir la ley. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos. Pero yo Ya, creo que el derecho a poder renunciar o declinar participar en esa elección se puede ejercer desde el día 16 de septiembre, ¿no? Claro, está condicionado a que haya una baja, un retiro o a que la persona renuncie, etcétera. Cumplida esa condición, pues entonces surge este derecho de decir, yo no me sujeto a esa elección y tengo derecho a pedir esta indemnización. Entonces, desde mi perspectiva, pensión complementaria e indemnización no son excluyentes y válidamente pueden configurarse. sí, eso es muy importante que nuestro público lo conozca para que también sepan a qué tienen derecho en esta situación extraordinaria que están viviendo. Eh, Algo que es muy importante, como bien lo dices, es solamente se necesita la libre manifestación de la voluntad. La Constitución, bueno, este décimo transitorio constitucional no establece ningún otro requisito ni ninguna otra convalidación o algún momento procesal oportuno, simplemente dice quien concluya su encargo por haber declinado su candidatura, en ese momento, como bien dices, yo también coincido contigo, que ya tienen derecho a una indemnización. Y como bien dices también, comparto contigo que son de dos naturalezas muy distintas y por lo tanto ambas son válidas y pueden coexistir. Si me Ahora, permites un elemento más, César, perdóname que te interrumpa, pero se me estaba pasando este tema. También porque surge la pregunta, ¿de dónde van a surgir los fondos para esas indemnizaciones? Pues deben de surgir precisamente de esos fideicomisos, independientemente de cuál sea, ¿eh? No necesariamente tiene que ser el de plan de pensiones complementarias. Ya los fideicomisos, esta reforma constitucional borra sus diferencias, los une como un solo monto presupuestario y de ahí pueden salir o deben de salir el monto de las indemnizaciones en lo que va de este año. Es decir, para este año, el Consejo debe prever de ese patrimonio de fideicomisos, debe decir, este es el monto de las obligaciones y las voy a cubrir con estos recursos, porque es la reforma constitucional, es lo que ordena decir, mira, déjame localizar esta parte, ¿no? La Constitución ordena, los transitorios ordenan que en los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma deberán enterarse la totalidad de los recursos remanentes en esos instrumentos. Es decir, ¿con qué voy a cubrir esas indemnizaciones durante este año? Porque no los tengo presupuestados, porque el año, cuando se aprobó el presupuesto para este año, el año pasado, no estaban presupuestados porque no existían. Existen hasta septiembre, ya prácticamente en los finales del año, entonces tengo que estar haciendo el pago de esas obligaciones con cargo a esos fideicomisos y tengo que prever la partida presupuestal correspondiente también para ese pago en el año siguiente porque el proceso de elección no va a concluir el 1 de enero. Se habla de que, bueno, en términos de la Constitución, tendrá que integrarse las listas al 12 de febrero, etcétera. Llevan este calendario que no se agota inmediatamente. Entonces, tanto en este año como en el siguiente, se pueden presentar declinaciones a la elección por parte de los titulares y entonces tienen el derecho a que se les pague por su indemnización. ¿De dónde se fondea en este año? De los fondos de los fideicomisos.
Para el siguiente año hay que crear la partida presupuestal y pedir los recursos correspondientes, que sería un cálculo aproximado. Cantidades que no se empleen tendrían que etiquetarse y devolverse a la tesorería de la Federación, pero hacer una previsión suficiente de fondos para que se puedan satisfacer esas obligaciones. Sí, eso es muy Así importante es. que mencionas, también, porque ya no solo es de un fideicomiso, como bien lo dices, todos los que están enunciados en el segundo párrafo del 10º transitorio, todos los recursos que se integran en todos esos fideicomisos ahora ya pueden ser utilizados, o sea, por orden constitucional de hecho, no solo pueden, deben ser utilizados para el Sí. pago de todas estas pensiones e indemnizaciones. Ahora, porque ya nos estamos acercando al final de nuestra charla, nada más me gustaría hacer una pregunta un poquito más de la práctica, de la implementación ya real de estos procedimientos. Algunas personas ya han comenzado a solicitar su retiro y entonces se empieza ya a hablar de la pensión y se empieza a hablar de la indemnización. Y parece que el Consejo de la Judicatura Federal le está diciendo que estos procesos van a tardar 2, 3 meses. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que aquí no deben de tardarse todo este tiempo. En un proceso normal, digamos, antes de toda esta reforma, cuando el funcionario judicial decía, bueno, ya no quiero continuar adelante, voy a pedir mi baja voluntaria por cuestiones de salud, etcétera, motivos personales. Pues lo que podía hacer era acudir ante el consejo, pedir una licencia prejubilatoria de 2 meses, hacer sus trámites ante el ISSSTE y luego ya decir, bueno, ya hice mis trámites, se agotó mis 2 meses de licencia prejubilatoria, ahora sí ya me voy y ya procedí a irse sin mayor problema, ¿no? Entonces, ese era un proceso normal. Este es un proceso atípico y es un proceso que no puede estar sujeto a estas temporalidades. Es decir, yo creo que basta con que el funcionario judicial que no quiera participar pueda declinar y diga yo quiero retirarme para que pueda surtir efectos en cuanto el Consejo lo acuerde. Y los trámites posteriores ya pueden llevarse a cabo en otro momento, pero no pueden estar con una mentalidad burocrática de decir, no, pues hasta ver cuándo los podemos resolver, nos vamos a tardar 2 o 3 meses en esto. No, no es posible porque pues, la reforma constitucional lleva otra dinámica y lleva un proceso pues, mucho más ágil. Esto Sí. también ha tenido una serie de inquietudes, de interrogantes, porque la reforma constitucional también señala en los transitorios, que es algo muy, muy importante de analizar. En los transitorios señala, por ejemplo, que las remuneraciones, en el transitorio séptimo, que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y en su caso de las entidades federativas que estén en funciones al momento de entrada en vigor del decreto, no podrán ser mayores a las establecidas para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, por lo que deberán ajustarse a los máximos previstos en el artículo 127 de la Constitución. Y entonces muchas personas decían, bueno, ya a partir del 16 me van a bajar el sueldo, a partir del 7 ya nos van a ajustar, nos van a reducir nuestra remuneración. Dices, no, no. Y esto no es contravenir el último transitorio. El último transitorio lo puso el legislador para tratar de cubrir sus descuidos y todos sus errores que cometen al legislar. El séptimo transitorio dice, nadie va a ganar más que el presidente de la República. Dice, sí, pero espérate un momento. Los sueldos actuales, los sueldos que actualmente se tienen, los montos que actualmente se tienen, fueron aprobados por la Cámara de Diputados el año pasado. Es decir, no fue el Consejo de la Judicatura ni fue la Suprema Corte la que los determinó. Los sueldos y las remuneraciones fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Entonces, siempre que dicen y que le reclaman que es que ganan más que el presidente de la República, dices, hey, quien lo aprobó fue diputados, no fui yo, no fui yo Consejo, no fui yo Corte. Quien aprueba esas remuneraciones es la Cámara de Diputados en el presupuesto correspondiente, pero tratan de vender la idea de que el Poder Judicial se da beneficios
diciendo aumentándose los sueldos. Ahora, ¿por qué no tienen que ajustarse los sueldos en este año a los topes del presidente de la República? Yo, porque ya se, en la Constitución, como decíamos, no puede ser interpretada de manera incongruente entre sus disposiciones. Y algunos preceptos que no se reformaron fueron, por ejemplo, el 75, donde nos dice que los poderes judiciales que ejerzan recursos, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Es decir, yo propongo, consejo, cuál es la remuneración de los consejeros, magistrados, jueces y para abajo. Yo propongo corte, cuáles son las remuneraciones de los ministros, secretarios de estudio y cuenta, etcétera, etcétera, y de ahí para todos los demás. La Cámara de Diputados lo sanciona, pues esas son las remuneraciones que estamos devengando. Pero luego el artículo 123 constitucional también dice en su apartado B, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, y dice la fracción cuarta, los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos. Ojo, esta norma ya protege todas las remuneraciones que actualmente se tienen. Y cuando hablamos de remuneraciones, recordemos que en términos del 127, el concepto es muy amplio. Se refiere a toda remuneración, percepción, bono, todos los beneficios que resuelva, digo, perdón, que recibe el servidor público entran dentro del concepto de remuneraciones y no pueden ser disminuidas durante la vigencia de estos. Y el 127 constitucional, pues ya nos dice que los trabajadores, los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dice, dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes. Entonces, para estas personas que se cuestionaban y tenían la preocupación de decir, ¿nos van a bajar el sueldo? Dices, no, eso no es materialmente posible. Para el siguiente ejercicio, pues ahí sí no sabemos, porque la Cámara de Diputados tendrá, a partir del 15 de noviembre, tendrá la opción de analizar este presupuesto de egresos y ahí tendrán que definir la remuneración del presidente de la República o presidenta y a partir de ahí la de los demás servidores públicos. Pero en este año, hacer una reducción a las remuneraciones sería violatorio de todas estas disposiciones constitucionales. Y a muchos les preocupaba el transitorio 11º que decía, para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer novatorios sus términos de su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Pues no estamos interpretando nada, simple y sencillamente estamos aplicando los textos constitucionales. Pues no hay aquí interpretación alguna, sí hay una aplicación, pero nada impide hacer una interpretación a favor de un derecho constitucional, pues se interpreta pues, para ampliarlo, no para restringirlo. Pero aquí lo que estamos haciendo es aplicar estos mismos preceptos constitucionales. Entonces yo creo si pudiéramos verlo así, pues ahí está perfectamente claro que no se puede hacer esta disminución. Perdón, César, me extendí un poco. No, no, al contrario, es un placer siempre escuchar el nivel de detalle y de atención con la técnica con la que lees todos estos artículos, que vaya que hace falta. Yo lo único que agregaría ahí a lo mejor en esta reflexión, bueno, primero recapitulando lo que tú dices, ¿no? Los salarios están, las remuneraciones fueron aprobadas por el Congreso de la Unión al principio del ejercicio, entonces son irrenunciables y no se pueden reducir durante su vigencia. El próximo año será otra cosa. Entonces, en este año no hay nada de que se van a reducir los salarios. Y ahí yo agregaría otra cosa. ¿Por qué lo aprobó la Cámara? Bueno, yo pensaría, pues porque me parece que los diputados tienen muy claro el concepto de remuneración no se refiere solamente a la cantidad que recibe en efectivo el servidor público, sino a todos los beneficios que son inherentes a su encargo. Y creo que el presidente de la República habían salido algunos estudios por ahí que si tomamos en cuenta todos los beneficios que recibe, hablamos de más de 700,000 pesos al mes,
lo cual pues le da un amplio margen a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para tener la seguridad y certeza de que sus salarios están debajo de ese límite constitucional. Pero en fin, mira, tenemos aquí las preguntas de parte de nuestro público que si me permites me gustaría hacerlas antes de que cerremos el programa. Nos dice Georgina Gómez, magistrado, buenas noches. El consejero Batis informó que es posible la salida de personal con motivo de la reforma. ¿Qué harán los trabajadores que no puedan acudir a tribunales laborales ordinarios? Bueno, yo creo que los derechos de los trabajadores están tutelados. Si hay estas bajas, por ejemplo, si hay reducciones de salario, etcétera, pues sería un acto distinto, sería un acto de la Cámara de Diputados, sería el presupuesto de egresos de la Federación, ya no la reforma constitucional, ya no la Constitución, y bueno, tendrían sus medios de defensa vigentes, pueden hacerlos valer y defender todos estos derechos que tienen y que la Constitución les está otorgando. Es importante esto porque hay que tomar en cuenta mucho que estos derechos de que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la pensión complementaria y de la indemnización, pues sí está prevista para los titulares, pero también los derechos de los trabajadores que no sean titulares, pues también se protegen en estos términos. Porque el décimo transitorio dice los derechos laborales de los trabajadores. Ahí no distingue entre titulares y no titulares. Entonces, tenemos que ver qué derechos tenemos dentro de nuestras condiciones generales de trabajo, porque hay unas condiciones generales de trabajo de titulares, magistrados y jueces, y hay otras condiciones de todo el personal, donde vienen incluidas muchas prestaciones. Pero recordemos también que muchas de estas están sujetas a la pues, facultad soberana, excluyente y exclusiva que tiene en la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto. Entonces ahí, bueno, en este año no se debe de afectar ningún derecho de los trabajadores, de ninguno, sea titular o no sea titular, pero para el siguiente año tenemos que ver en qué términos queda aprobado el presupuesto de egresos. De acuerdo. Muchísimas gracias, magistrado. Nos comenta también Patricia Martínez López, hicieron creer a la gente que el Poder Judicial se autogobernaba y que por eso tiene muchos privilegios. Desafortunadamente les creyeron. Pues bueno, esto es algo que ya hemos hablado. ¿Tienes algún comentario al respecto? Pues que tiene toda la razón, ¿no? Ese es precisamente, vendieron esta idea de que era un poder de élite, vendieron una idea de que era un poder muy separado del pueblo, que se daba beneficios muy grandes y pues todo esto, desafortunadamente, mucha gente que no se pone a reflexionar pues, lo creyó, pero no hay nada de cierto. Los sueldos que tenemos los aprueban la Cámara de Diputados, así es que no pueden ellos decir que nosotros nos autodimos sueldos o bonos o prestaciones a las que no teníamos derecho. Eso no es cierto. Y finalmente nos dice la doctora Ete Luján Mendiza Madera, que le mandamos un saludo y que tiene el récord de ser la persona que está en todos nuestros programas, desde los principios de criterios del Poder Judicial. La saludamos con gusto y nos dice, y si no hubiera un proceso técnico, habría buenas nuevas, buenas noches, honorables tiempo de derechos, programa los criterios del Poder Judicial. Luego nos dice, cada aprobación que hubo fue después del proceso técnico, por eso mi pregunta. Y pues no, bueno, primero que nada le enviamos un cordial saludo y el agradecimiento porque sí, pues efectivamente es de las seguidoras más asiduas del programa, de nuestros programas, y pues le agradecemos mucho eso. Pero bueno, este proceso técnico, pues no lo hay. Si hubiera realmente una verdadera reforma técnico-jurídica, no se cometerían este tipo de aberraciones que hoy tenemos llevarse a la Constitución, que ya la han vuelto pues más bien un reglamento, ya no una Constitución, porque todo este detalle debió haberlo analizado a las leyes secundarias, no un texto constitucional. Pero en esta deficiencia legislativa, característica de la legislatura que concluyó, la verdad es que pues sí deja mucho que desear. Sí. Yo fíjate que tengo una última pregunta, escuchando a los demás también, y si me permites hacerla.
Sí. El presupuesto se manda el 15 de noviembre y ustedes tienen, bueno, el Poder Judicial tiene hasta el 15 de diciembre para regresar los remanentes de los fideicomisos, fideicomisos, como bien aclaraste. ¿Qué pasa si en la partida presupuestal no se les aprueba los recursos necesarios al Poder Judicial para hacer frente el próximo año a todas estas indemnizaciones y pensiones? ¿Podría el Poder Judicial tener la facultad de retener esas esos remanentes para cumplir con su obligación constitucional? Lo veo muy difícil porque ya no tendría los recursos. Como te digo, la experiencia dentro del Consejo y de la Corte es cumplir los mandatos legales al pie de la letra. En términos, digamos, eh, normales, si no hubiera estas suspensiones y estos medios de impugnación, yo te diría, el 15 de diciembre el Consejo estará enviando los recursos y se acabó. O a más tardar el 16 a primera hora los estaría entregando. ¿Qué va a suceder ahora con las impugnaciones que tenemos? Creo que por ahí una jueza de Coatzacoalcos suspendió la aplicación de la reforma constitucional. Por ahí otra consiguió una suspensión contra el inicio del proceso electoral. La Corte está abriendo el debate sobre qué van a hacer con el análisis y las reclamaciones que se han presentado. Entonces ahí son temas inciertos donde no podemos anticipar qué va a suceder, pero sí podemos suponer y supongamos que el Consejo entrega los recursos el día 15 y el siguiente año la Cámara de Diputados no asigna recursos para estos fines. Yo he pugnado desde hace tiempo por decir que el Consejo de la Judicatura bien puede ir a la controversia constitucional, porque no es el órgano jurisdiccional y las administraciones están divididas. Cuando yo digo que el Consejo puede ir a la controversia constitucional, empiezan a levantar las cejas y dicen, pero es que es el Poder Judicial, ¿cómo va a resolver ellos mismos? Dices, no, o sea, hay una separación y la Corte conoce, por ejemplo, de controversias del Consejo con particulares, por ejemplo, con motivo de contratos de obra, y el Pleno de la Corte lo resuelve con independencia, imparcialidad y sin ningún problema. ¿Por qué no podría el Consejo de la Judicatura plantear una controversia de esta naturaleza? Pero recordemos que ya en nuestro juicio de amparo, afortunadamente, tenemos la figura del interés legítimo. Entonces, yo creo que y sí se podría incluso cuestionar a la Cámara de Diputados de por qué no asignó recursos en alguna partida. Ya sería cuestión de instrumentar medios de defensa adecuados, pero creo que lo importante es que el mandato constitucional esté en el transitorio y que el transitorio es transitorio de reforma constitucional y por tanto tiene este mismo rango. Desde mi perspectiva, habrá quien opine que no, pero desde mi perspectiva tiene este mismo rango y se pueden ejercer medios de defensa para lograr que cumplan con esta función. Pues, mi querido magistrado, hemos abusado de tu tiempo. Bueno, es un placer siempre escucharte, por eso es que pues, el No, tiempo pasa muchas volando, gracias. pero tenemos que cerrar nuestro programa. Nos dice la doctora Etel, muchas gracias, es un honor asistir. Entonces, no quiero cerrar el programa sin antes, a nombre de la Fundación, de la revista Tiempo de Derechos y del Instituto de Ciencia Jurídica, darte un pequeño, pero muy merecido reconocimiento de mi parte, firmado por mí y por el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de la revista Tiempo de Derechos, que por cierto nos está escuchando también en toda su, bueno, ahorita comento del doctor Estrada Michel, pero aquí está un reconocimiento que te entregamos, querido magistrado. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos en este tema, retos de la implementación de la reforma del Poder Judicial de la Federación, pensiones, indemnizaciones y elección de jueces. Muchísimas gracias. Esperamos, bueno, sabemos que te vamos a ver dentro de 5 semanas, quizás antes, si algún otro de nuestros anfitriones te invita también a hablar de otro tema. Pero pues gracias por estar hoy con nosotros y esperamos vernos en 5 semanas, si no es que antes. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco mucho a la Fundación, a la revista Tiempo de Derechos, al Instituto de Ciencia Jurídica, al doctor Estrada Michel, a quien me envió también un cordial saludo, a ti, César, pues también a Susana, que nos hace el favor de apoyarnos también, y Rafael en la parte técnica. Muchísimas gracias, la verdad, y también por este reconocimiento, se los agradezco mucho, saben que los aprecio mucho y se los agradezco.
Muchísimas gracias, magistrado. Aquí quiero también, precisamente me uno a tus palabras, darle las gracias a Susi, a Rafa y de nuevo al doctor Estrada Michel, que aunque se encuentra en una zona horaria completamente diferente, está quitándole horas al sueño para escucharnos aquí mismo en este programa. Entonces, mi reiterada admiración al doctor Estrada, mi querido magistrado, pues muchísimas gracias y a nuestro público decirle que nos vemos dentro de 8 días con otro programa de los criterios del Poder Judicial. Si quieren, pues, bueno, síganos en nuestras redes sociales que están aquí detrás de donde me encuentro yo, para que puedan estar al tanto de los programas y de los temas que se van a manejar y puedan registrarse oportunamente. Querido magistrado, muchísimas gracias. No Muchas sé si gracias tengas a algo más que... ustedes, César. Pues sin más, nos vemos, que tengan muy buena noche y pues nos vemos dentro de una semana.